La razón no se salvará sin la fe, pero la fe sin la razón no será humana. Esto es algo que hemos escuchado muchísimas veces. Y les digo esto porque vamos a continuar, como les decía en el primer bloque de la noche de hoy, razonando a Dios. Lo estamos haciendo por tercera vez en este momento para cerrar este año, nada más ni nada menos que con nuestro gran amigo don Juan del Amor Moya, quien entonces nos estará razonando a Dios desde su punto de vista. Buenas noches, Juan. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros. Gracias a ti. Ahora bien, nos educan desde pequeños para usar la razón, ¿no es cierto? Pero también es cierto que la razón madura, pero el corazón de los seres humanos sigue siendo niño. ¿Es cierto esto? Puede ser, en muchos casos. De todas maneras, yo tampoco estoy muy convencido de que nos eduquen para usar la razón, porque yo creo que muchas veces, en base a la razón, lo que se disfraza es la educación, pero más en base a la emotividad, a la emoción. Es decir, si nos acordamos de pequeños, yo recuerdo los chantajes eran emocionales. No hagas esto o haz esto, pero no porque tuviera una razón de ser, que la tenía, sino porque la mamá o el papá o la abuela se pone triste si no lo hace. Es decir, es un ejemplo, pero que de alguna manera te viene a decir que realmente lo importante es la parte emocional. Luego la razón se va construyendo, y se va construyendo poco a poco. Y aún así, creo que el final de tu pregunta es el final, no digo de una vida, pero sí propia de la madurez. Es decir, posiblemente al principio la persona, se guíe a nivel emocional. De hecho, el crío, la criatura y la madre son una sola unidad. Al final la razón te despega, la razón te hace crecer, la razón te hace funcionar, la razón te hace tener ciertos valores, pero uno cuando llega a la adultez, yo creo que vuelve otra vez a la emoción. Es decir, yo creo que al final la razón está muy bien, pero que lo importante es la emoción, lo importante son los valores que uno haya adquirido y lo importante son las relaciones que uno haya podido construir a nivel humano. Es decir, si uno tiene mucha razón, pero no quiere a nadie o no le quieren, se puede ir a tomar por saco con su razón, hablando en plata. Entonces, es importante la razón, sí, porque realmente nos crea el clima en base al cual nos tenemos todo el mundo, toda la sociedad, que fundamentar, pero es más importante, y yo creo que con el tiempo la persona lo va descubriendo, es más importante la emoción, es más importante el calor humano, es más importante simbólicamente el corazón que la razón. Ahora, Juan, nosotros decíamos al comienzo del programa de hoy que hay gente que excluye totalmente de su vida la razón, y eso es un exceso, por supuesto. Pero también decíamos que es un exceso usar pura y exclusivamente la razón, que deben haber, por supuesto, otros medios para que entren dentro de la vida de un ser humano. Entonces, volviendo al razonando a Dios. Si Dios es, evidentemente, en mi concepto, de pronto me equivoco, un ser totalmente irracional, ¿podemos encuadrarlo entonces dentro de la razón? Es muy complicado todo lo que... al principio, cuando has empezado, yo me he sonreído cuando has dicho que yo venía a razonar a Dios. Vamos, en fin, eso nada más lejos de mi intención de ahora y de nunca. Solamente, si me dejas un inciso, solamente son capaces de razonar a Dios los elegidos. Yo nunca me he considerado elegido. Y además, yo ahora añado los autoelegidos, eso ya es todavía peor.
Porque si ya algo extraordinario es que Dios te ponga el dedo y te diga tú, que mucha gente se lo cree, imagínate cuando uno dice yo he sido elegido, yo he sido llamado. Madre mía, tela marinera. Eso es algo extraordinario. Y de ahí el siguiente paso, si además de ser llamado se te ilumina, bueno. Yo creo que no es tu pretensión, ¿verdad? Aquí no somos ni elegidos, ni iluminados, y menos yo. Y entonces se habla desde la humildad de la persona y del ser humano. Entonces, a ese respecto, es posible, como tú has dicho, que haya personas que prescindan de la razón, pero esas personas normalmente, o una de dos, o tienen una discapacidad psíquica importante, de tal manera que son incapaces de aprender, o tienen una intencionalidad, es decir, no puede uno solamente basarse en la emocionalidad, lo que me gusta o no me gusta, lo que quiero o lo que no quiero, tampoco es eso. Y al contrario también, una persona que solamente se basa en la razón, en el raciocinio, es una persona fría, es una persona ajena, no es una persona sociable, es una persona pues que ya demasiada bondad tenemos al llamarle persona, ¿no? Porque solamente se guía por una cuestión racional. Entonces en el equilibrio está lo que hemos hablado al principio, y luego también, dependiendo de la fase de la vida, lo que es más importante o no con respecto a que tú te sientas bien. A Dios no se le puede razonar, Dios no tiene nada que ver, creo yo, con el razonamiento, ni el razonamiento con Dios. Cualquier razonamiento que pueda hablar de Dios, o cualquier razonamiento que se empeñe en buscar a Dios, pues ¿dónde va? La evidencia no se razona primero, y si no es evidencia, ¿por qué se va a razonar? Es decir, es algo que no tiene nada que ver, lo que es el concepto, lo que es la idea y lo que es la figura, por acotar un poco de lo que puede ser Dios y lo que puede ser la razón. Es cierto que a veces en la historia, en mi opinión, claro, por puro engaño, por pura falsedad, por poder, por autoridad, por querer uno prevalecer por encima del resto, se han equiparado, y se le ha dado a Dios razón, y se le ha dado a la razón, se le ha puesto a Dios. Y lo cierto y verdad es que el tiempo, en la historia me refiero, pues nos está demostrando y nos demuestra que no tienen nada que ver una idea con la otra. Pueden ser perfectamente separables y pueden estar perfectamente unidos, pero desde la libertad de pensamiento, la libertad de la otra persona, no desde la autoridad, no desde el poder, no desde la sumisión y no desde el atropello intelectual de la persona. De todas maneras, y redundando un poco, dentro de ti mismo, de tu interior emocional, de tu interior sentimental, ¿tendrías alguna forma de explicarlo a Dios? Desde que el mundo es mundo, por así decir, y me refiero ahora al ser humano, tanto en los no escritos como en los escritos, el ser humano ha sido un ansia de que se reconoce como tal, el buscar a Dios en el sol, a Dios en la naturaleza, a Dios en el animismo, a Dios en los dioses, a Dios en Dios. Es decir, eso está claro que la persona lo ha buscado porque no hemos sido ni somos capaces de poderlo entender todo, y gracias a Dios. No se puede entender todo, pero qué menester hace falta de entenderlo todo. Entonces la soberbia a veces humana nos ha hecho trascendernos a unos niveles, como si al trascendernos a nosotros mismos hayamos querido trascender a ese Dios en el que se ha querido creer. Entonces Dios es en muchas personas y en la humanidad ha sido como una necesidad, pero a la misma vez también depende del momento histórico. Dios ha estado de más. Ha estado de más desde el momento en que alguien lo ha utilizado. Lo ha utilizado para oprimir, lo ha utilizado para ofender la inteligencia, lo ha utilizado para usar a otras personas.
lógicamente esas personas cuando maduran, esas personas cuando adquieren su libertad, rechazan a Dios, claro, normal, porque están rechazando una opresión, están rechazando una idea que no me ha dado libertad. Entonces, claro, lo rechazan. A Dios entiendo yo que cada uno desde su interior podrá encontrarlo o no, y tampoco pasa nada. Si hay quien no encuentra a Dios, no pasa nada. Y si hay quien lo encuentra, pues dichoso quien lo encuentre. Porque yo entiendo en un Dios que es trascendente. Yo no creo en un Dios católico, en un Dios maometano, o en un Dios... Es decir, eso es algo como cosificarlo, humanizarlo. Cualquier Dios que tenga cualquier religión está humanizado. Claro, porque si no, ¿cómo puede controlar a los fieles y a los creyentes si no humanizas a Dios? Si realmente se dijeran ciertas verdades, porque yo no creo tampoco que exista la verdad, yo creo que el ser humano incluso podría ser más feliz y podría ser más consciente de la realidad de su vida y de los demás. O sea, pero ¿por qué necesidad hay de trascender a unas dimensiones que tú te escapas a ti mismo? Es decir, hay personas muy creyentes, y además de golpes de pecho, y no me estoy refiriendo a católicos, que también, pues otros hacen otros ritos, y son incapaces de reconocer que tienen una persona al lado, o son incapaces de darse cuenta de la grandeza de uno mismo, ¿no? Independientemente de que no tienes que competir, ni compararte, ni tener que a nadie atemorizar, ¿verdad? Entonces yo creo más bien en un Dios trascendente, en un Dios que no complica, que va todo lo contrario, que favorece, y entonces que no está pendiente, al ser trascendente, no está pendiente de nada en concreto, y lo controla todo a la misma vez. Es decir, es algo que no tienes por qué estar continuamente pensando en ese Dios, porque es que a Dios no le hace falta, si es que Dios es mi pensamiento, ni siquiera mis rezos. Si es Dios. Ahora, Juan, si, y lo has dicho ya en alguna pincelada, ya más o menos has contestado esto, pero de todas maneras, estamos hablando de un Dios, de una religión monoteísta. Hay religiones que son politeístas. Entonces, ¿por qué entonces tantas religiones en el mundo? Sí, termino un poquito lo anterior. Digo, es que he dicho, a Dios no le hacen falta mis rezos si es Dios. Pero termino y enseguida, si me permite. Realmente a quien le hace falta rezar es a mí. A Dios no. Y cuando uno reza, o cuando uno ora, o cuando uno está contemplando la grandeza, no ya de Dios, sino la grandeza de la suerte de donde vivimos, de la suerte tan tremenda del planeta, de tu casa, de tu familia, es a mí a quien me beneficia. No tiene nada que ver eso con que pueda beneficiar a un ser que si realmente es superior, ¿qué más le da? Eso por un lado. Quería decir que no estoy yo diciendo que se rece o no se rece. Yo sí digo que cada uno, en base a sí mismo, pueda hacer o deshacer lo que a él le venga bien, incluso rezar, si le compensa, si le viene bien, si le serena, si le da paz, si le hace crecer, si le hace madurar, pues adelante, y hay quien no, pues no. Tengo que decir al respecto, y me perdonan, yo leí, y creo que mucha gente se tiene que acordar, Kissinger, que fue secretario de Estado acuérdate. Henry Kissinger. Sí, me parece que fue con Nixon. Exacto. Bueno, pues Nixon. Sí, este señor que además tenía una mente, era súper dotado, y me acuerdo de una entrevista que le hicieron, que hacía este hombre, porque además tenía una actividad extraordinaria, además se le veía cada día en varios sitios, y además tenía una responsabilidad grande, y dijo él que lo que es le alimentaba el espíritu, le alimentaba la mente y esa paz que él tenía interior. Todos los días hacía media hora de meditación, todos los días, de contemplación, de meditación, de oración. Y eso es algo extraordinario, porque es algo que tú te dedicas a ti, que tú te quieres a ti, que tú profundizas en ti mismo. ¿Cómo vas a dar algo que no tienes? Si digo dar, yo no estoy hablando ya de generosidad, estoy hablando de tu mujer, de tus hijos, de tu padre, de tu hermano. No puedes dar si tú no tienes. Y entonces la única forma
de tú tener vida interior es pararte, pensar, reflexionar, contemplar, ¿eh? Entonces, por eso es importante para la persona que quiere y que le venga bien la oración, la contemplación, la reflexión. Otros lo sustituyen y hacen yoga, y otros están con los... En fin, cada uno como le parezca bien. Y luego me has preguntado referente a un dios y politeísmo. O varios dioses. Yo creo que partiendo de la persona, ¿qué más da? Incluso si nos ponemos a razonar, cuando precisamente las religiones monoteístas han sido la causa de grandes guerras y han sido la causa de que personas y personas se maten. Las religiones monoteístas. Ha existido la guerra santa, a ver quién casa esos dos conceptos, ¿verdad? Y de hecho se han casado en la historia y siguen todavía potenciando el confrontarse, ¿eh? Y son las religiones monoteístas. Y estoy hablando de la religión cristiana, el Islam, es decir, son religiones excluyentes. Claro, porque hay que entender que cualquier religión piensa que es la verdadera. Claro, y si uno no cree que está en la verdadera y que está equivocado, pues imagino que se cambiaría. Entonces, las más excluyentes son las religiones monoteístas, ¿eh? Entonces, claro, son las que creen en una sola verdad, en la única verdad, y eso, pues claro, eso complica la vida al que no esté con uno mismo. Sin embargo, yo creo que es porque cada religión engrandece algunos aspectos de su historia, de su Dios, de su historia sagrada, ¿eh? Porque y además interpretan para que realmente eso sea así. Yo recuerdo, por lo que me has dicho ahora mismo, me estoy acordando de un pasaje del Evangelio, y era de Jesucristo. Jesucristo lo dijo, dijo tranquilamente, el que no está conmigo está contra mí, lo dijo así. Y claro, eso depende de la interpretación. Realmente lo que está diciendo, según lo que yo creo y desde mi punto de vista humano, es algo mucho más grandioso que lo que nos han querido luego transmitir. Es decir, el que no está contra mí está conmigo. Entonces, ¿qué problema hay? Es que el que está en el Islam está contra... Pues no. Es que no sé, pues hay otras religiones en Japón, ¿sabes tú? En la India, pues es que están contra... Pues no, realmente ahí está la clave. Es decir, tú no estás contra nadie. Al no estar contra nadie, pues ¿qué problema tienes? El problema es de estos elegidos, de estos tocados por el dedo divino, que llegan a creérselo, y entonces, pues claro, hacen una interpretación partidista, excluyente y de una verdad absoluta, con lo cual nos excluyen al resto. Entonces ahí está el problema. Entonces, según el cristiano, nosotros nos consideramos cristianos, el mundo, la verdad, el bien, la justicia, todo eso sería Dios. No, yo no veo que tenga nada que ver. Vamos, es una opinión, lógicamente. Eso es una cosa, son conceptos nuestros, y nosotros nos los montamos según nos venga bien en cada momento. Yo creo que Dios no tiene nada que ver con eso. Vamos, por lo menos en el que yo creo. Y además, si me apura, no sé si se reirá o no, porque no tengo ni idea. Pero si es que se ríe, se estará meando de risa hace ya siglos. Claro, porque esos son cuentos que nosotros nos montamos, porque son necesarios para controlarnos a nosotros mismos, para darnos, bueno, pues unas reglas, para que nos sintamos bien, y sobre todo, si las miramos bien miradas, pues para, yo no sé si se puede decir esto en Navidad, pero lo voy a decir, para salvarle el culo a los ricos, a los que tienen el poder, ya está.
Y eso para que eso quiere decir, no lo he dicho en el mal sentido, quiere decir en todos los sentidos. Salvarle el culo significa incluso dejarles que ellos piensen que están en la verdad y que son magnánimos y generosos y que están muy bien y que a la misma vez se sientan a gusto con lo que están haciendo. Y conforme funciona la sociedad. Es una desvergüenza, pero es así. Y entonces el resto, pues con esas migajas de justicia que nos dejan, pues bueno, vamos funcionando, ¿eh? Y de momento pues va dando resultados. Entonces, Juan, y creo que algo también has dicho, Dios sería el fruto de la conveniente necesidad que tienen las personas de creer en algo superior. Sí, ese Dios con minúscula, claro, es verdad, sí. Y ha sido muy beneficioso para controlar la sociedad en muchos momentos de la historia. Sí, y bueno, y aquí nuestra religión, que es la que más cerca tenemos, que es lo lógico, pues ha controlado muy bien en la Edad Media y bueno, y todo el mundo sabemos la historia de la Santa Inquisición y todo el mundo sabemos cuando han controlado ellos la sociedad. Aquí en España todavía siguen queriéndola controlar. Es decir, porque de alguna manera eso evita y eso entorpece la madurez social. Y es algo inconcebible, porque no sé cómo, yo te lo voy a explicar como yo lo entiendo. Es decir, todavía no les entra en la cabeza a personas importantes y elegidas, y ahora me estoy refiriendo concretamente de la Iglesia Católica, pero bueno, de otras, que realmente cuando se da libertad, la fe crece. Eso es lo que no entienden. Cuando el hombre es libre, cuando la persona no se le obliga, cuando la persona tiene esa potestad para poder decidir, yo creo que la fe crece. Y la fe decrece cuando obligan, cuando te imponen la verdad, cuando te abofetean con la palabra de Dios, cuando te empequeñecen con su verdad y cuando te inutilizan con sus razonamientos baldíos y que no sirven para nada. Es decir, cuando más libertad, cuanto más crees en la persona, cuanto más valor se le da a la persona, a las relaciones humanas, a la libertad, a la capacidad de la persona de poder decidir, yo creo que la fe es mucho más importante y crece más. ¿Por qué? Porque es libre. Porque nace desde dentro, no me la imponen, ¿eh? Entonces, yo creo que en ese sentido, nuestra institución, que es la Iglesia, la nuestra digo porque, bueno, por lo menos yo he sido bautizado, pues se ha equivocado y se sigue equivocando en ese aspecto. Todavía sigue dando imagen de grandeza, de poder, de autoridad, cuando eso normalmente, en la historia divina, te la ha dado el pueblo. Eso es lo que nos han trastocado. Eso de que Dios viene y te toca, eso es tela. Dios no viene y te toca. Es dentro de la trascendencia de Dios, es el pueblo, las personas, las que te tocan, que es distinto. Y Dios te puede tocar a través de los muchos dedos. Pero ojo, eso no se da. Se da a través de un solo dedo. Tela, pues quédate con tu dedo. No quiero intermediarios. Y yo no quiero elegidos, ni mucho menos iluminados. Para terminar, Juan, entonces, para muchísimas personas a lo largo y ancho del mundo, religión monoteísta, religión politeísta, Dios entonces sería la base de todo aquello que esas personas no se pueden explicar por la razón y de todo aquello que les parece justo. No sé exactamente, yo creo que de esas personas que les complica, que les preocupa, que viven, ¿te refieres a las personas que viven de la religión, sea politeísta o monoteísta?
Esas personas les importa un bledo Dios, te lo digo con sinceridad. Y claro, ahora mismo soy soberbio, porque yo no estoy dentro de sus vidas. Pero no creo que sea eso lo más importante. Yo creo que todas esas personas que viven de Dios, que no soy yo ni tú, creo yo, esas personas que viven de Dios, lo único que les preocupa es que el otro realmente se piense que eso es así. Es decir, lo que les preocupa es seguir vendiendo humo, vendiendo promesas, vendiendo una situación que nadie ha vuelto a contarnos qué ha pasado. Es decir, yo creo que si nos despojamos de esa sabiduría fatua, si nos despojamos de esa falsedad, de esa hipocresía, llegamos a las verdades, porque no hay una verdad, que es la tuya y la mía, es vivir en sociedad, es respetarnos, es cumplir las leyes, nos gusten o no, y si no nos gustan vamos a ver si las cambiamos, porque yo creo que podemos, es no aprovecharse, es que no me fastidie quitándome dinero público como están haciendo, es que luego haya un paso más y empecemos a respetar incluso a los que no vemos, que eso ya sería extraordinario, ¿no? Pero para eso hay que fomentarlo, y hay que creerlo, y hay que comunicarlo. Es decir, desde la situación, por ejemplo, ahora que hay, es imposible. ¿A quién se le ocurre pensar, como aquí alguna vez hemos hablado del Cuerno de África? Es una tontería. Aquí vamos a ver si, porque, y bueno, y hay que ser también localista, ¿no? Y la boina también sirve. Me refiero a lo siguiente, aquí lo que a mí me preocupa es si me van a pagar la extraordinaria o no. Y al otro, si como estoy en el paro, pues a ver si mi madre va a poder atenderme. Y al otro que está en el paro y que no le puede arreglar, pues tiene un problema enorme que Dios no viene a solucionárselo. ¿Por qué? Pues porque ni ese que vive de Dios tampoco. De todas formas, y ahora sí para terminar, en tu concepto, Sí. entonces, ¿es importante la fe? La fe es muy importante, es trascendental, yo creo que forma parte de la vida, sea la que sea. Incluso el ser ateo, gracias a Dios, también sirve. Pero lo importante, y la fe, yo me imagino que estamos hablando de lo mismo. Yo no estoy hablando de creer en Dios. Estoy hablando de la fe en uno mismo, de la fe en crecer, de la fe en las personas, de la fe en la vida y de la fe que quiera creer en el más allá, estupendo. Porque mira, si Dios existe, ¿qué más da? ¿Creer o no creer? ¿Qué más da? Porque nos trasciende y en esa trascendencia está. Entonces, ¿qué es lo importante? Que yo tenga fe, pero en mí mismo, que tenga fe en mi familia, aunque me defraude yo a mí mismo mañana, no pasa nada, porque esa fe es la que me hace luchar, la que me hace vivir. Cuando uno pierde la fe en sí mismo, en su trabajo, en el mañana, pues lo ha perdido todo, porque la fe es la que te da libertad, la fe es la creencia en sí mismo, es el valorarse, es la autoestima, es que es todo. Entonces yo hablo de una fe de personas que se tocan, de personas que pisan el suelo. Yo no hablo de fe de meapilas, ni hablo de fe de las nubes, eso es para otros, los que viven de eso. Yo no puedo vivir de eso, no vivo de eso, no quiero vivir. Yo vivo de una fe que se toca, de una persona que se quiere, de una persona que quiere a los de al lado, de una persona que no se quiere y de una persona que está depresiva y de una persona que tiene ideas de suicidio. También hablo de esa fe. Entonces yo hablo de la fe que nos hace crecer, que nos hace ser libres, que nos hace ser felices a momentos, a trozos. Esa es la fe de la que yo hablo. Sin eso, ¿dónde va uno? Muy bien, muchísimas gracias, Juan. Terminamos por la noche de hoy y por el año 2011. Se vienen las fiestas de fin de año. Entonces, queremos hacer dos cosas. Primero, agradecerle a los dueños de las televisiones que permiten que nosotros sigamos aquí estando con ustedes semana a semana con nuestro humilde programa. Y por otro lado, desearles, como es lógico, que pasen junto a vuestros seres queridos unas fiestas de fin de año realmente esplendorosas y que comiencen un año 2012 con la fe
que ustedes quieran tener. Entonces, hasta el año que viene.